buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querido y querido oyente. Últimamente hablo mucho de podcasting y bueno, no es para menos, acabo de lanzar un curso chulísimo, cursospodcast.com si te interesa. El fuerte crecimiento de este sector del podcasting y el incremento de nuevos oyentes en todo este mundo ha hecho que expertos en marketing digital se pongan las pilas y se encuentren en el podcasting una nueva forma de atraer clientes, una nueva forma de generar ventas, una buena forma, por qué no decirlo, de generar negocio. Por eso hoy vamos a ver el podcast, pero desde una perspectiva más comercial. Vamos a aprender a utilizar el podcast como una herramienta de inbound marketing para tu negocio, marca o proyecto. ¿Y quién mejor, querido y querido oyente, que el invitado de hoy? Que por un lado tiene gran experiencia en el mundo de marketing, que por otro lado ahora está sumergido en un 200% en el mundo del podcasting con varios proyectos a sus espaldas. Hoy comparto un ratito más de podcasting, como a mí me gusta, con un gran amigo, en este caso, Pol Rodríguez. Bienvenido al club, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, un placer estar aquí. Pol, la verdad que cuántos ratitos buenos hemos pasado tú y yo junto a otros expertos, especialistas, llámalo como quieras, en ese maravilloso podcast que tienes, que más que un podcast es una comunidad, ¿no? Ya de amigos, como es Planeta M. Y la verdad que tenía ganas de buscar un momento, un rinconcito. Al final te he tenido que traer a mi casa porque nunca nos han dejado solos. Quería buscar un momentito para traerte, para hablar contigo, charlar un rato sobre podcasting, tu experiencia y bueno, y demás cosas, porque otra cosa no, pero experiencia laboral a tus espaldas, madre mía de mi vida. Bueno, sí, llevamos años ya en el mundo del marketing y como soy de hacer muchas cosas, pues claro, sí, tengo muchos líos. Sí, es a lo que te refieres. Estás metido en mucho marrón. Bueno, sí. Pol, es que tú tienes mucha tela, porque yo hace poco me enteré que tú ibas para farmacéutico. Sí. De hecho, yo soy licenciado en farmacia. Bueno, pasó lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que cuando llegas o llega el momento de decidirte qué vas a hacer en tu vida, no tienes ni puta idea. No sé si se pueden decir tacos aquí en este podcast. Sí, perfectamente. Y a mí me pasó esto, ¿no? Yo venía de los estudios de ciencias, ¿no? Porque a mí la ciencia es algo que siempre me ha gustado mucho. Y mi abuelo era farmacéutico. Y entonces, buscando entre lo que me gustaba y lo práctico, ¿no? Para decirlo de algún modo, terminé en farmacia. Y cuando entré en farmacia, pues me di cuenta de que allí la mayoría de estudiantes eran chicas y que había unas fiestas de la leche. Entonces, bueno, bien, ¿no? Bien, hombre, para decidirte por una carrera, muy bien. Está bien. Entonces, básicamente, empecé farmacia, me di cuenta rápidamente de que aquello no me aportaba mucho, la verdad. Pero en conversaciones con mis padres, ellos me decían, bueno, a ver, ¿y sabes qué vas a hacer? Y yo les decía, no tengo ni idea, la verdad. Y ellos sabiamente me dijeron, oye, pues si estás a gusto, si te pasas mediodía en el bar y tal, pues casi que igual, termina los estudios y luego ya verás. Y es lo que hice. Así que me licencié en farmacia y luego hice un poco un periplo por las distintas opciones que tiene un farmacéutico, ¿no? Pasé por una farmacia, pasé por investigación y luego terminé en el mundo de la industria farmacéutica, donde estuve trabajando durante unos años. Hasta que me picó la fiebre del emprendimiento, para decirlo de algún modo, ¿no? Estaba allí, sí, no estaba a gusto, la verdad. Tenía un trabajo cojonudo, 14 pagas, buen sueldo, buen cargo, viajando, todo bien, ¿no? Pero no me sentía feliz con el trabajo y así que decidí colgar la bata de farmacéutico y lanzarme a los leones del emprendimiento y me pegué un ostión de campeonato, ¿no? Básicamente, cogí todo el dinero que tenía, capitalicé el paro y lo invertí en un proyecto que se llamaba Like It, que era una red social para compartir cultura, ¿vale? El modelo de negocio era afiliación. Okay. Y esto te estoy hablando de hace, esto sería más o menos al 2011 o por ahí, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, fue un proyecto bonito, pero me gasté toda la pasta en un año y cuando se acabó la pasta, pues bajé la persiana y me puse a otra cosa, ¿no?
De todos modos, tengo que decirte que fue un ostión, pero que yo lo veía venir y que me planteé ese año como un máster. Es decir, yo soy poco ratón de biblioteca, ¿vale? Soy Sí. poco de estudiar y mucho de hacer, ¿no? De aprender haciendo. Entonces, en aquel momento, igual tampoco había la fiebre de la formación en negocios online y en marketing digital, y porque estaba todo, se estaba construyendo, ¿no? Sí, Y yo sí, sí, sí. entendí que la mejor forma de aprender sobre el tema era lanzarme un poco, ¿no? Y ya te digo, me pegué un hostiazo impresionante, me gasté toda la pasta y cuando se me terminó la pasta, pues cerré y me puse de consultor, porque sí que había aprendido cosas de marketing, ¿no? Me había peleado Ajá. con muchas cosas y me puse con pequeñas empresas y demás. Y se dio la casualidad de que en el coworking en el que estaba, pues estaban también el equipo de factura directa. Y ellos ya sabían de mi trayectoria con mi empresa y demás, sabían que era un día con labia, que comunicaba bien y que el tema del marketing tocaba cosas, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿qué tal si te vienes con nosotros y empezamos a colaborar? Y yo fui, de hecho, el primer trabajador, entre comillas, de factura directa, el primer externo, el primer no fundador que trabajó en el proyecto. Pero de hecho, no he sido parte del equipo nunca, ¿eh? Siempre he estado como externo, Ajá, porque como yo freelance. durante todos estos años he querido mantener un poco la independencia y poder hacer en paralelo, pues, otros pequeños proyectos, lo que me surgiera, clientes más pequeños, etcétera, etcétera. Sí, no te quería ligar con nadie. Bueno, Eso es. te quería frenar un poco porque me estás comiendo bastantes preguntas que te quería hacer poco a poco, porque yo antes te he pedido permiso, Sí, lo sí, digo puedes, aquí a puedes. cámaras, te he pedido permiso para preguntarte por factura directa y por otras cosillas, porque nunca se sabe, ¿no? Cómo entra o sale uno. Lo primero que me gustaría saber, siempre esto es Club WordPress, te lo tengo que preguntar, ¿no? ¿Cómo fue tu primer encuentro con WordPress? ¿De dónde te viene esa afición por WordPress? Y bueno, y tu trayectoria con este CMS. Pues la verdad es que es una historia de amor total, porque yo cuando en mis principios empecé en el mundo del marketing, empecé con blogs. He tenido varios blogs personales, ¿no? Uno sobre growth hacking, el otro sobre blogging y bueno, luego te lo ligaré con el mundo del podcast porque ya verás que tiene sentido y he sido muy malo en el blogging. Muy malo me refiero a que no tenía constancia, ¿no? Me era muy difícil mantener la constancia en un blog Ajá. pero siempre ha sido un WordPress. Y esto me sirvió un montón para aprender haciendo, que es lo que te decía antes también, ¿no? Entonces, ahora mismo, todos los proyectos que comentaremos aquí, incluidos los podcasts, todo lo tengo en WordPress. Siempre lo hago todo en WordPress porque es donde me siento más cómodo, es lo que sé hacer funcionar, ¿no? Y la verdad es que para mí es más que suficiente lo que te aporta un WordPress para poder hacer todo lo que tengo en mente. No recuerdo hasta ahora, corrígeme si me equivoco, no recuerdo haberte visto en ningún evento. No, WordCamp, mira, ¿por algo en particular? ¿Porque no lo conocías? ¿Porque he porque no lo tenido que conocía. llegar yo para decirte, Paul, tienes que ir a una WordCamp? Porque si no es como si no usases WordPress, hasta que no Pues conoces sí. su comunidad, porque es la noche y el mañana. Ese paso. Sí. A ver si pasa esto y nos juntamos en alguna WordCamp y ahí te Hostia, darás cuenta el valor que se saca, ¿no? De un evento así, de conocer a otra gente. Perdón, claro. estabas hablando. Disculpa, No, no, ¿por qué no no, has ido a ningún evento? iba a decirte que era el objetivo de este año. Es decir, Ah, yo, por ejemplo, en 2019 fui a los Podcast Days de Madrid y coincidí ayer ahí con varios colegas del podcast Planeta M y demás, sí, y me moló un montón, ¿no? Y dije, hostia, para 2020 tengo que buscar un par o tres de eventos durante el año que me permitan pues conectar con gente en directo, ¿no? Porque sí que tengo muchas conexiones online, pero al final, hostia, lo que haces en directo, sí, tomarse sí. unas birras, no hay color, ¿no? Y entonces tenía previsto ir a una WordCamp y se fue al traste. Sí, la verdad que, ¿cómo iba a decir una palabrota? Que se puede, pero bueno, ya por educación. No eres el único, aparte de mi círculo cercano, ¿no? De conocidos, que este año iba a ser el año de empezar a ir a WordCamps. Me estoy acordando ahora mismo de mi gran amigo Adrián Cobo, un saludo, Mm. que escucha este podcast. Del Arroyo Dep, que no sé si escuchas su podcast, pero la verdad que junto a Fernando Rebolledo, chulísimo, un podcast de desarrollo, pero bueno, de desarrollo y buen rollo también. Bien, Y la verdad que es una persona que participa mucho en la comunidad y a la primera WordCamp que fue es a la única que se ha podido celebrar. El pobrecillo, ¿no? Que lo pillas con ganas. Pues nada, lo dicho, Paul.
cuando haya una siguiente WordCamp, yo estaré ahí al tanto para avisarte y si nos cuadra y el bicho nos deja, que es lo más importante, nos vamos porque verás tú lo que va a cambiar la cosa. Ay, qué Bueno, bien, qué ganas. quiero profundizar ahora un poquito en lo de factura directa, ¿vale? Bien. Como bien has dicho, tú fuiste de los primeros trabajadores, Mm. que, aunque estabas de freelance y demás, pero bueno, digamos que eras de las primeras personas que se incorporó en ese equipo. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué de un proyecto que has visto nacer, básicamente? Has estado durante 8 años. Ujú. ¿Por qué saliste? ¿Qué sucedió? Porque estamos hablando de que Factura Directa ahora mismo es una empresa totalmente consolidada y bueno, sin profundizar, pero bueno, les está yendo muy bien. Sí, ¿Qué sí, pasó sí. ahí? ¿Qué pasó ahí? Esto es puro cotilleo mío, ¿eh? Esto me da igual que Pues, a la gente le interese. Esto era trampa. pues básicamente yo creo que la razón principal es lo que te comentaba antes, ¿no? El espíritu emprendedor ha sido algo que cuando me picó no se ha ido nunca, ¿no? Entonces, básicamente durante estos años a mí me han servido un montón para aprender muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo en torno al negocio del SaaS o de los membership sites, si lo queremos ver en una óptica más Sí. amplia, ¿no? Entonces, he aprendido mucho y esto a mí me ha venido de lujo. Entonces, básicamente necesitaba que en algún momento hubiera algún cambio. Y los dos cambios que se han producido fueron al mismo tiempo. Por un lado, tener la experiencia en el mundo de los membership sites que me permitiera ayudar a otros membership sites, que esto me permitió dar el salto, es decir, dejar una parte importante de mi facturación, que era factura directa, para ponerme de consultor, ¿vale? Y por el otro lado, también necesitaba como una guía, ¿no? Un propósito, algo en lo que enfocarme. Y no lo tuve claro hasta hace 2 años que descubrí el mundo del podcast, ¿no? Digamos que la posibilidad de ponerme de consultor me ha dado el dinero suficiente como para poder dejar factura directa y el podcast me ha dado el enfoque que es lo que yo necesitaba porque yo quiero ir, y estoy yendo de hecho, hacia este sector, ¿no? Cuando se dieron estos 2 puntos, se hizo la magia. Estás yendo de cabeza porque básicamente, hombre, yo sé que tienes proyectos personales, ahora los comentaremos, incluso tienes un proyecto a medias con tu mujer, Sí. pero en tema de podcasting, ¿qué ocupas? El 80% de tu tiempo, básicamente, hoy en día. Bueno, no, la mitad. Yo te diría la mitad de mi tiempo. La mitad de mi tiempo ahora mismo. Sí, sí, sí. Pero ya te digo, era un poco. De hecho, mira, con factura directa sigo trabajando. O sea, nos vemos cada día, porque estamos en el mismo coworking. Ah, Las ok. relaciones de confianza 100%. Y de hecho, mira, ABAC, uno de mis patrocinadores de mis podcasts es ABAC, que es otro negocio que han lanzado el mismo equipo de factura directa, que es una gestoría online en el móvil, ¿de acuerdo? Ujú. Y es uno de los patrocinadores de Tribucasters y Planeta M. O sea, para que veas un poco la relación de confianza y amistad que sigue existiendo, porque al final siempre ha sido así, ¿no? Y ellos tenían claro este espíritu mío emprendedor que algún día acabaría pues en que yo me fuera a hacer mis cosas, ¿no? Para decirlo de algún Sí, modo. sí, que fuera que estuvieses de freelance, ¿no? Te ocupaba a lo mejor demasiado tiempo para no poder focalizarte en tus proyectos. Me Eso es. gustaría saber, ¿cómo empezaste en el mundo del podcasting? Entiendo que lo tenías bastante claro, que ya veías todos los beneficios que podía acarrear, ¿no? Porque llevas escuchando podcast tiempo, pero ¿cómo fueron tus inicios? O sea, ¿dónde está ese punto que a Paul le dijo un pajarito? Dedícate al podcasting, Paul, dedícate al podcasting. Pues fue un día, yo estaba en el baño, no. Esto fue... Oye, en el baño se tienen muy buenas ideas. Sí, Tenéis sí, que ir sí. al baño, hay que ir con una libreta o con el móvil, Sí, con para algo, apuntar cosas. para Eso. apuntar cosas. Cierto, cierto. No, pues mira, esto fue en el verano del 2018, es decir, Ujú. hace poco más de 2 años. Yo en aquel entonces me había introducido ya en el mundo del podcast como oyente y estaba escuchando varias cosas, ¿no? Y sí que tenía la sensación de que si quería algún día poder dar el salto y salir de factura directa para dedicarme a mis propios proyectos, necesitaba un poco de proyección personal. Es decir, necesitaba construir un poco más mi marca personal porque hasta entonces era un profesional del marketing online, pero que de cara afuera no se me conocía, ¿no? Entonces, se me ocurrió que una buena forma podría ser el podcast. Yo, años atrás, había hecho radio en mi pueblo. Yo soy de Molins de Rei, un pueblecito al lado de Barcelona. De Barcelona. Ujú.
y había estado en la radio haciendo mis cosas, programas de humor, programas de por la tarde, y a mí esto de la radio siempre me ha chiflado, ¿no? Entonces vi un poco la conexión entre ambas cosas. Pensé, mira, montas un podcast, aprovechas para hacer marca personal y sobre todo para conectar con otra gente, que para mí es lo más interesante de todo, ¿no? Y ahora voy a ligártelo con lo de los blogs que te contaba antes. Yo en los blogs he sido muy malo en la ejecución. Es decir, empezaba con mucha fuerza, pero luego acababa dejando. ¿no? Sí, me iba desinflando porque tal. Y eso me di cuenta de que era porque estaba solo. ¿Vale? Entonces pensé, hostia, voy a montar un podcast, pero voy a montarlo en un formato que me obliga a mí el primero. ¿Vale? Y entonces, yo en aquel entonces escuchaba un podcast que se llama Coffee Break, Señal y Ruido, que es una tertulia del mundo científico. Es decir, se juntan científicos y comentan papers, ¿de acuerdo? Y hacen divulgación científica. Y me encanta ese podcast. Y pensé, ostras, ¿y si juntamos marketing con tertulia y juntamos aquí gente buena del sector para charlar sobre un tema concreto en cada episodio? Y así nació Planeta M. A mí me da, ciertamente, me da envidia. Te lo digo, porque sería el podcast que yo copiaría, sí o sí. O sea, mira que yo siempre digo, oye, está casi todo inventado, por no decir todo. Buscar inspiración de otros podcasters, no copiéis, inspiraros, no copiéis, ¿no? En el curso ya lo digo en bastantes ocasiones, en plan de que no está mal, que hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Para encontrar nuestro punto de partida. Pero te juro que en muchas ocasiones digo, voy a llamar en lugar de Club WordPress, el Club Tertulia Planeta M, ¿sabes? Sí, sí, No, sí, me encanta, me encanta. La verdad que, querido oyente, si no estás escuchando a día de hoy Planeta M, es un podcast que lidera aquí el señor Paul Rodríguez, pero en el cual hay un Excel compartido donde solemos apuntarnos a episodios dependiendo de la temática y estamos aproximadamente unas 15 personas, ¿puede ser? Más. Somos más de 20 ya. Madre Sí, mía sí. de mi vida, madre mía de mi vida. Unas Sí, sí. tertulias que, pues eso, estar acompañado de especialistas en varios sectores, bueno, especialistas y enteraillos como yo, también hay que decir. Y la verdad, muy recomendable, Planeta M. Búscalo en tu podcatcher, está en todos los canales habidos y por haber, porque te merecerá la pena. Paul, ¿de qué forma podría ayudarnos a día de hoy en nuestra marca personal o empresa un podcast? Mira, yo siempre cuento que para mí el podcast es un canal de inbound marketing espectacular. Y además, sobre todo, porque genera un engagement que yo no he visto en ningún otro canal. Y cuando digo esto, me refiero a que, ostras, no deja de ser que se establece como una especie de relación de confianza con el oyente, ¿no? Porque es algo como casi íntimo. La mayoría de la gente que escucha podcast lo escucha con unos cascos, de forma individual, tranquilamente, y es como que le estás hablando a su oído, ¿no? La relación que se establece del oyente con el podcaster es una relación de confianza. Más si te escucha de forma periódica. Si te va escuchando cada semana, con los dailies ya es la bomba. Pero, para quien se atreva. Para quien se atreva. Pero aunque te escuche una vez a la semana, sí, se establece una relación de tal confianza que luego pasar a la siguiente fase es como muy fácil, ¿no? Si tú eres capaz de aportar valor a tu audiencia y de generar este clima de confianza, pues luego es muy fácil que cuando le ofrezcas lo que sea, un producto, un servicio, ¿no? Pues como poco te escuche y lo valore, ¿no? Porque al final no deja de ser como una comunidad de gente que tienes a tu alrededor que ya confía en lo que tú haces y por lo tanto tienes muchas barreras que ya te has cargado, ¿no? Hay muchos muros que ya has superado. Muchos no, muchísimos, porque estamos hablando, esto ya es pura estadística, ¿eh? Estamos hablando que ya no es que de esa fidelización, ¿no? de la que habla Sí. Paul, que haga más fácil la venta de un producto, sino que encima facilita incluso la venta recurrente, ¿de acuerdo? Hay estadísticas, Paul, es que esto me lo tengo sabido porque como día te pongo una charla, pues lo tengo en la memoria todavía. Hay estadísticas que dicen que alguien que escucha el podcast, ¿vale? Que tiene esa aplicación, ¿no? Que el fácil consumo que tiene el podcast, que es que lo llevas en el móvil, te descargas el programa y lo escuchas cuando quiera. Más del 90% de las personas que se descargan un programa terminan escuchándolo. ¿A que parece una tontería? Pero pensarlo bien. Más del 90%. Estamos hablando de que llevas una aplicación en el móvil, querido oyente, y es que es gratis. O sea, es que haces pla, 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 pla. Y ahí lo dejas, ¿no? Pues esa acción, más del 90% de las personas que se descargan tu programa terminan escuchándolo.
Y más del 60% si les atrae 1 o 2 episodios, tiran para atrás y escuchan todo el contenido. Por eso es que es una herramienta súper potente. Pero bueno, aquí no he venido yo a dar la charla. Paul, ¿cuáles son tus pilares? Digamos tu ABC, ¿vale? A la hora de crear un podcast. Bueno, aquí daría para hablar largo y tendido, ¿no? Pero voy a decirte 3 o 4 que creo que son muy importantes. Para mí es muy importante disfrutar. Esto es lo primero. Para mí es básico. Entonces, es lo que hemos dicho todo el rato, ¿no? Al final esto requiere constancia. Porque, oye, aunque sea cada semana tener un contenido preparado para poder compartir con tus oyentes es un esfuerzo importante. Sí. Así que si no disfrutas haciendo esto, es muy difícil que esto se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, para mí, punto clave, disfrutar. Luego, en segundo lugar, te diría aprender, ¿no? Para mí, Planeta M es una escuela brutal de marketing para mí, pero brutal. Porque sí, yo vengo del mundo del marketing, pero no soy especialista en ningún tema, para decirlo de algún modo. He tocado muchísimas cosas, pero a mí me viene cada semana gente que son unos cracks en lo suyo, ¿no? Entonces, cada semana salgo de mi propio podcast aprendiendo cosas. Me lo paso bien, disfruto como un enano y aprendo. Qué suerte. Acojonante. Y luego, muy importante, la mejora continua. Y esto, sobre todo, es importante al principio de todo, ¿no? Porque todos tenemos nuestras manías, a nadie le gusta su propia voz, todos tenemos unos micros de mierda al principio. Esto nos ha pasado a todos. Sí, sí. Pero al final es decir, venga, tú, empieza, encuentra los problemas, mejóralos poco a poco, ¿no? Entonces, tener esta forma de pensar te va a ayudar a generar contenidos y a generarlos de forma recurrente. Y luego, como último tema, quizá te diría el montar un sistema. Y cuando digo montar un sistema, es decir, yo, por ejemplo, en mi semana ya tengo unas horas determinadas bloqueadas para dedicar al podcast, ¿no? A los podcasts. Y lo que contabas tú antes, este Excel, ¿no?, que teníamos compartido entre todos los miembros, los participantes de Planeta M, los miembros del equipo, es también en sí mismo un sistema. Porque yo lo que tengo ahí puesto es un calendario editorial a largo plazo y me procuro gestionar que siempre haya gente pendiente y que esté disponible para venir a la tertulia, ¿no? Entonces, si tú vas mejorando poco a poco tu podcast y consigues que en tu semana haya unos espacios concretos para dedicar a cada tarea y disfrutas y aprendes, esto es un combinado que te va a ayudar a que tu podcast pueda vivir mucho tiempo, ¿no? Si de todo lo que has dicho quitamos la parte de micrófono, etc., realmente podríamos llevar estos pilares a cualquier campo, ¿no? Realmente, porque, Sí, oye, si te dedicas al mundo del blog, al lo final, mismo. organización y el disfrutar, la pasión, es que al final es básico, ¿no? Para hacerlo a gusto, para hacerlo bien, sobre todo, y para no decaer, o decaer poco, porque bien es cierto que por mucho que te guste el podcasting, a veces hay semanas, ¿no?, que no te despiertas, uy, qué ganas de grabar, no, hay días que no apetece y oye, ya hay que hacerlo, pero empieza así, esa pasión sale, ¿no?, por los poros y dices, pa'lante, vamos a seguir grabando. Paul, me gustaría saber, esto es también puro cotilleo, últimamente lo pregunto mucho porque la verdad que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho. Ya hablemos de podcasting o de cualquier tipo de estrategia o negocio. ¿Qué estrategias has seguido para generar audiencia? Y sobre todo, ¿cuáles te han funcionado y cuáles no? Pues mira, aquí tengo una ventaja yo como podcast, como tertulia, que es que en su propio ADN el podcast lleva la difusión. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final, como te comenté antes, somos un equipo de 20 y tantas personas que cada una de ellas tiene comunidades, como es tu caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, este fue otro de los ingredientes que yo tuve en cuenta a la hora de diseñar el formato, a la hora de pensar en qué formato tendría el podcast. Pensé, si tengo una comunidad, un equipo amplio de profesionales que ya tienen comunidades, esto me va a ayudar muchísimo a difundir el podcast. Y esto ha Muchísimo. sido así. No, si te Esto ha lo sido montaste así. muy bien, ¿eh? Si es lo que te digo, me da envidia. Me lo he Te lo montado montaste bien, muy bien. ¿eh? Claro, la cuestión es que cada semana tengo 2, 3, 4 personas muy buenas en su campo con comunidades. Por lo tanto, cuando yo comparto un episodio de Planeta M, cada semana tengo retweets, comentarios y comparticiones de gente que ya tiene comunidades. Y esto me ha ayudado un montón a llegar a muchísima gente, ¿no?
Claro, el problema que comentas tú lo tenemos todos los podcasters, ¿no? Que es complicado llegar a la gente. ¿Por qué? Porque hay un problema de encontrabilidad, para decirlo de algún modo, ¿no? Los podcatchers hasta ahora no han sido muy amigables para el usuario, ¿no? Así como, por ejemplo, en YouTube es más fácil que localices nuevos youtubers y nuevos canales interesantes, ¿no? Porque YouTube Sí. constantemente te va proporcionando cosas que son parecidas a lo que a ti te gusta, etcétera. Esto no sucede en los podcatchers. Entonces, aquí tenemos que meterle mucha imaginación al tema. Yo creo que es clave las relaciones personales con otra gente y en eso va muy bien, por ejemplo, un podcast tipo tertulia o un podcast como el tuyo, tipo entrevista, porque al final no deja de ser que tú llegas a la comunidad de tus entrevistados, ¿no? Entonces, esto es un muy buen punto a tener en cuenta si eres podcaster. Intentar invitar a otras personas que te pueden llevar comunidad. Que no quiere decir que sean solo podcasters. Pues pueden ser también bloggers, pueden ser también youtubers, puede ser cualquier persona que de algún modo tenga una comunidad de gente que le sigue. Porque será la forma de conseguir un poco de atención, ¿no? Yo, para mí, esta es la principal. Luego, he hecho de todo, ¿no? Redes sociales. Incluso hice en su momento, hace cosa de un año o así, pagué en iVoox por cuñas publicitarias del podcast. Porque yo Cierto. entendía que una cuña de un podcast en otro podcast es la mejor forma de conseguir un nuevo oyente. Porque al final es una persona que ya está escuchando podcast, sabe, por lo tanto, qué es un podcast, tiene un podcatcher en su móvil y, por lo tanto, dar el salto a otro podcast debería de ser muy fácil. La experiencia no fue mala del todo, tampoco fue espectacular, pero sí que es verdad que es el pico de más escuchas diarias que hemos tenido nunca en Planeta M fue durante el periodo que se dio esa publicidad. Así que, bueno, es otra opción que existe. Sí, esto lo estuvimos hablando hace no mucho Mm. en Planeta M. Y yo aquí metía un poco el dedo y también lo voy a meter en mi casa, ¿por qué no? Más aquí, Claro que ¿no? sí. Que aquí tengo más. Porque estamos hablando que, claro, que fue una cuña en una plataforma. ¿Has dicho el nombre de la plataforma? Sí, la he dicho, Sí, iVoox. vale, digo, porque si no lo omitimos. Y claro, como siempre digo, y esto Pablo que está por aquí también lo sabe, hoy va a ser la dedicatoria para Pablo Moratinos. Un saludo, Pablo. No, realmente yo siempre digo que las estadísticas son los padres, ¿vale? Y las de iVoox, los padres y los Reyes Magos, entre tú y yo. Sí. Entonces, esas subidas de audiencia, ay, ¿cómo de Sí, sí. reales son? ¿Realmente es porque, oye, hiciste una inversión de publicidad? Pero ¿y quién no dice? Yo es que pienso mal, lo siento. ¿Quién no dice que a lo mejor esas estadísticas están un poco toqueteadas, ¿no? O sea, están un poquito. Porque, ¿qué te voy a contar porque tú no sepas? Sí, sí, no, es así. Al final, si el mismo que te da las estadísticas es al proveedor al que tú le estás pagando, pues evidentemente aquí Y sobre todo se cuando puede ya hemos sospechar. tenido, y sobre todo cuando ya hemos tenido vivencias, que de esto hemos hablado también en privado, oye, de subidas y bajadas un poco raras, ¿no? De, Sí. oye, ¿por qué hoy tengo 1000 y mañana tengo 100? ¿No? Es Mm, raro, pero bueno. Oye, y sí. con todos mis respetos a la gente de iVoox, que yo utilizo iVoox y les quiero mogollón, pero el tema de las estadísticas, habría que Mejorable. echarle es mejorable. Bueno, pues vamos, ya que estamos hablando de iVoox y de podcatchers, me gustaría hablar de. Vamos a ponernos un poco serios. ¿Cómo ves el futuro del podcast, de podcast empresariales? ¿Crees que ahora mismo tú sabes que están todos los bancos, por ejemplo, están empezando a sacar podcast? Mm. Venga, podcast. Y alguno con una calidad que habría que mirársela, ¿vale? Pero ¿crees que es simplemente una moda pasajera? Todos sabemos que el podcasting está creciendo. Hay números, hay estudios que ya dicen que el crecimiento de aquí al 2015 va a ser enorme. Vosotros en Tribucaster, en otro podcast que tienes junto a mi gran amigo Corti, un fuerte abrazo, ya lo habéis comentado. ¿Crees que para estas grandes empresas está siendo simplemente una moda? ¿Crees que el podcasting empresarial va a ser algo que vamos a empezar a ver cada vez más? Yo estoy seguro, segurísimo que sí, que cada vez habrá más podcasts de empresas y creo que el momento lo favorece, ¿no? Porque al final la industria en general está creciendo. Aparecen profesionales como la copa de un pino, como Iván Pachi, que tú lo conoces, o Sune, que son productores del mundo podcast que pueden ayudar a las empresas a sacar productos de mucha calidad, ¿vale? Y aquí sí que voy a hacer énfasis en, como empresa,
tienes la responsabilidad de crear un podcast de calidad, porque al final no deja de ser otra forma de mostrar quién eres y qué haces y cuáles son tus valores, ¿no? Entonces no podemos salir, igual que no saldrías con una web mal hecha, ¿no? Pues tampoco puedes salir con un podcast mal hecho porque estás transmitiendo unos valores y unos principios que no van a convencer a tu audiencia, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que apostar claramente por la profesionalidad de muchos profesionales que están ahora ya trabajando en el mundo del podcast y que te pueden ofrecer servicios brutales para poder lanzar un buen podcast. Y como hemos dicho antes, al final es un canal de inbound marketing súper potente que te ayuda a conseguir nuevos clientes y sobre todo a fidelizar muchísimo. Entonces, sí o sí, las marcas tienen que aprovechar estas bondades del podcast, ¿no? Mira, dice por aquí, vamos a leer algunos comentarios. Dice por aquí Pablo Moratinos. Bueno, antes decía que las analíticas de iVoox son un poco reguleras. Eso es algo que... Pero no solo las de iVoox. O sea, a ver si nos está escuchando aquí nuestro gran amigo de iVoox. En general, todas. Sí. ¿De acuerdo? O sea, las de Spreaker tienen ya su... o sea, están ajustadas, ¿no? A esas leyes, ¿no? De lo que una estadística... Cómo una estadística tiene que funcionar. Y aquí pone Jaime está un pelín ácido hoy, estoy leyendo también. Bueno, ácido, sí, puede ser, no sé. Me tienen un poco quemado últimamente. No, realmente, ¿sabes lo que pasa? Realmente estoy subido, estoy como un pavo. Porque como acabo de lanzar cursospodcast.com, otra vez spam, y está teniendo tan buena aceptación, pues claro, ya se me empieza a subir a la cabeza. Y ya yo Qué ya bien. despotrico por iVoox, anda, ya yo me lo monto solo y que... No. Ya está. No, Claro que sí, si no fuera por los podcasters. Bueno, y los podcasters, si no fueran por los podcasters, también hay que mirarlo todo. Bueno, venga, seguimos, que me meto en un lío. Venga. Paul, ¿qué te ha aportado el podcast a ti personalmente, a nivel de marca? Y también, ¿por qué no preguntarte a nivel personal? Muchísimo. La verdad es que te lo comentaba antes, ¿no? Pre-podcast, para decirlo de algún modo, era un profesional del marketing que no conocía nadie. Y ahora, pues el podcast me ha permitido, pues, ganar en marca personal sin ninguna duda y sobre todo, lo mejor de todo, conectar con muchísima gente del sector del marketing y del sector del podcasting que son profesionales espectaculares, que me aportan muchísimo y que, bueno, al final son relaciones que te abren puertas de todo tipo, físicas y mentales, ¿no? Porque cuando te relacionas con gente que sabe mucho y que además es buena gente, pues de aquí salen siempre cosas buenas, ¿no? Así que, sin duda, marca personal, por un lado, y dos, contactos y relaciones personales, que para mí es lo mejor y lo más importante. Qué importante es. Por eso antes te decía, Paul, el hecho del tema de los eventos de WordPress. Si Sí. te dedicas a WordPress, la verdad que el acudir a un evento, por aquí están diciendo los eventos WordPress son lo mejor, son lo más. Mira, está por aquí Lidia. Hay mucha gente hoy en el chat. Bueno, mucha gente conocida hoy en el chat. Muchas gracias por estar por aquí. Pero es verdad, las relaciones humanas al final, salir de esa burbuja, conocer a otros profesionales, ya no solo para aprender, sino también para compartir, que eso también mejora el karma y el karma al final viene devuelto, los puedo asegurar. Y oye, quién sabe, ¿no? Poder crear relaciones ya no personales, sino incluso laborales, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis empresas, por no dar más spam, la gente que trabaja conmigo son gente que he conocido en las WordCamp. Y qué pasada, ¿no? Gente que las ves en un escenario hablando de en lo que están especializados, después hablas con ellos personalmente, te demuestran realmente con su día a día cuando empiezas a perseguirles de que, oye, qué buenos son en lo suyo y al final, pues mira, pues terminas trabajando juntos y de vez en cuando echándote una cerveza. Claro que sí. Bueno, yo me he pegado hoy una sobrada de spam, nunca lo hago, Paul, y no sé por qué hoy lo estoy haciendo. Será porque estás conmigo, que también soy muy partidario del spam. Claro que sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, aquí hay que vender, ¿no? Venga, Claro pues que sí. ahora es para ti todo el spam, ¿vale? Ya has comentado por encima, pero ahora hay que decir uno por uno de qué va. Háblanos de tanto tus podcasts actuales como tus proyectos, etc. ¿Cuánto rato tenemos aquí? Luego, no sé, luego Iván cogerá y cortará lo que le dé la gana. Bien hecho, Es bien lo hecho. malo. Pues a ver, venga, empecemos por los podcasts. Bueno, Planeta M ya lo hemos comentado largo y tendido, tertulia de marketing digital, cada semana un episodio, una horita más o menos, en formato tertulia. Básicamente, aprender cosas y entretenerse al mismo tiempo. Luego está Tribucasters con mi colega Corti, que básicamente es un podcast sobre podcasting, pero
es como más de nicho, porque es del negocio del podcasting, que es algo que a nosotros nos interesa un montón, ¿no? Porque el podcast está en un momento de ebullición súper interesante, están pasando muchísimas cosas y lo que hacemos es básicamente pues, comentar la actualidad, comentar también nuestros propios proyectos y traer gente buena del sector que nos pueda contar cosas y sobre todo que podamos, como siempre, aprender, ¿no? Luego está Redcast, que es la red de podcast del mundo digital, que aquí básicamente nos juntamos con Corti y Rubén Bastón. Inicialmente era, bueno, vamos a juntarnos los 3 podcasts, ¿no? Rubén Bastón tiene Marketing for E-Commerce, Corti en Digital, yo tenía en Planeta M y Tribucastes conjuntamente con Corti. Y inicialmente fue algo así como, bueno, juntémonos y hacemos algo, ¿no? Y Como no tenemos nada que hacer. Sí, sí. Y de ahí salió la idea de Redcast. Básicamente, lo que hay ahora mismo son 13 podcasts del sector marketing digital o negocio online y lo que persigue la red son 2 cosas. Principalmente, bueno, juntarnos y ayudarnos entre nosotros, ¿vale? De ahí salió, por ejemplo, el evento del Día del Podcast del pasado 25 de noviembre de 2020, por si esto lo estás escuchando en 2030. Saldrá antes, prometido. Vale. Y salió el evento, por ejemplo, y esto nos viene muy bien para ayudarnos, ¿no? Porque al final nos ayudamos a cruzar audiencias, nos invitamos en los podcasts, compartimos nuestros contenidos y nos viene muy bien para hacer un poco de red. Y por el otro lado, la idea era montar algo que fuera bueno para las marcas, ¿no? Para los productos y servicios que se quieren anunciar a través del podcast. Ahora mismo tenemos 50.000 escuchas mensuales en un nicho muy concreto, que es el de marketing digital y negocio online. Entonces, todos los productos y servicios a los que van dirigidos a este público, pues tienen en nosotros un canal súper válido para hacer publicidad, ¿no? Luego, aparte del mundo podcast, tengo 2 membership sites. Uno que es a medias con mi mujer, que antes lo comentabas, que es un membership site dedicado o enfocado a docentes. Es docents.cat, es en catalán. Mi mujer es maestra y psicopedagoga y tiene una comunidad muy potente de gente que le sigue desde hace tiempo porque se ha pegado un currazo increíble en el mundo del blogging. Ella sí es buena en el blogging, yo no. Y lleva ya pues 8 años con su blog, con una comunidad súper importante que le quiere mogollón porque se le ha currado un montón, ¿no? Y básicamente lo que hemos hecho es montar un membership site y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Y por el otro lado tengo otro membership site, en este caso es de servicios, en el sector de las furgonetas camper, ¿de acuerdo? Que aquí lo que hago es ofrecer servicios de publicidad a empresas que se dedican a convertir furgonetas normales en furgonetas para viajar. El proyecto que llevas a medias con tu mujer lo conozco porque lo estuvimos hablando hace poco, pero Sí. bien es cierto que el de camperizados lo conocí hace tiempo y es un tema que la verdad que me llama muchísimo la atención porque, querido y querida oyente, no os podéis ni imaginar las cosas que se ven. O sea, qué pasada lo que se puede hacer en espacios tan pequeños. Sí, Y sí. si profundizáis en Instagram, que hay cuentas de gente que vive así, es que se ven unas cosas que dices, madre mía, lo tiro todo a la basura y me cojo una furgoneta y me voy a vivir al campo, ¿no? Como bueno, viajando, ¿no? Como Sí, sí. ¿De dónde nace ese proyecto? Bueno, esto básicamente nace de mi pasión por las furgonetas camper. Yo viajo en camper desde hace 7 años y tenía ganas de hacer algo porque es un sector que está en auge, que me gusta muchísimo, ¿no? Y vi ahí la oportunidad de meterme y me metí, ¿no? Como en todo. Me pongo a hacer cosas y me metí a hacer cosas y aquí estoy, ¿no? Y entonces es un sector súper interesante que está creciendo muchísimo y hay muchas oportunidades, ¿no? Si vais a Instagram, por ejemplo, pues podéis seguir el perfil que es Camperizando y vais a descubrir ahí lo que dice Jaime, ¿no? Fotos increíbles de gente que viaja y vive en furgoneta, que es una brutalidad. Mira, aquí dice Pablo, bueno, querido oyente, estamos poniendo en el vídeo mensajes que lanzan la gente tanto en YouTube como en Twitch. Te recomiendo que si estás escuchando esto en un podcast, te suscribas a los canales porque lo podrás ver primero, antes, mucho antes, y en vivo por si quieres hacer alguna pregunta. Lo dice Camper, joder, Paul, yo soy super camper, no tenía ni idea. Voy a sacar una pregunta que me ha parecido muy interesante de nuestra amiga Lidia Marván, que dice, Paul, dentro del mundo del marketing que tratas en tu podcast, ¿hay algún tema que veas que atrae más público o oyentes que otro? Es una pregunta compleja porque, ¿sabes qué pasa? Que depende mucho de las personas. Es decir, yo tengo dentro del equipo gente que tiene más comunidad y gente que tiene menos. Por ejemplo, dentro del equipo hay muchas personas de SEO buenísimas, con mucha comunidad, ¿vale? Entonces, los episodios de SEO en Planeta M han funcionado siempre muy bien, pero tampoco sé muy bien si es que es algo
que la audiencia pide, ¿no? Es como el huevo y la gallina, ¿no? No sé si es algo que la audiencia pide o es algo que es consecuencia de la gente buenísima en SEO que hay en Planeta M, ¿no? Entonces, siempre me ha costado mucho saber cuál era el motivo, pero sí, en general, los podcasts sobre SEO de Planeta M y también los podcasts sobre contenidos son los que más o menos funcionan mejor. O sea, el tema blogging, en general. Sí, SEO, blogging. contenidos en el sector amplio, ¿eh? Contenidos me refiero pues a Sí. de YouTube, de podcast, de blog, es decir, todo lo que es inbound marketing, para decirlo de algún modo. Incluso email marketing también, si lo quieres colocar en el mismo saco. Hombre, yo tengo que puntualizar aquí una cosa que puede tener mucho que ver. Hasta que empecé a grabar estos live, ¿vale? Antes subía los podcasts de la manera más cutre posible que puede ser, por coger en la creatividad, meterle ahí todo el tiempo del podcast y ponerlo en YouTube, ¿no? Un poco para que al menos tener el canal, ir moviéndolo, etc, etc. ¿Qué sucede? Que es algo que no atrae, ¿no? Hay gente que lo consume, porque hay gente que está todo el día en YouTube y llegas a un público que a lo mejor en los podcasts no llegas, ¿no? Pero a lo que iba es que el programa que tengo grabado con Chuiso, un saludo Chuiso desde aquí, que también es oyente, es un programa que tiene 2000 y pico visualizaciones, teniendo en cuenta que podéis decir, oye Jaime, pues 2000 visualizaciones tampoco son tantas. Ya, pero para un canal que en su momento no tenía ni 150 seguidores, que no es un vídeo, que es un audio con un creativo pegado, algo tiene que ver, ¿no? El tema de comunidad, el tema de SEO. La verdad que el SEO mueve mucho. Bien, interesante. Bueno, Lidia, espero que te haya gustado la respuesta y sobre todo muchas gracias por hacerla. Bueno, Paul, yo creo que ya es el momento de ir a la parte calentita del programa. A la chicha. A la chicha. Yo últimamente lo digo mucho y es que en parte es verdad. Yo casi ya, cuando invito a amigos, realmente, amigos como tú, realmente a mí la parte que me interesa es esta. A mí todo lo demás, si ya me lo conozco. Yo, oye, que saquen provecho los oyentes, que para eso se hace este podcast. Pero a mí lo que me gusta es esas preguntas calientes que llevamos haciendo desde casi los inicios de este podcast, que Pablo Moratinos lo conoce. Pablo, hace tiempo que no te había dicho tu nombre. Paul Rodríguez, ¿a cuántos clientes hubieras matado? A todos. No. Hagamos la recortada. No, la verdad es que no muchos, ¿eh? Tengo que ser sincero, no muchos. En general creo que he tenido suerte con los clientes y estoy contento, así que sí, siempre ha habido el caso que dices, este tío, madre mía, pero no, tampoco te voy a decir que ha sido un martirio. ¿Alguna anécdota que recuerdes, sin nombres ni apellidos, que tampoco queremos ganar enemigos, que puedas contar? Es que tampoco hay ninguna interesante especialmente. Lo siento, ser poco original, pero al final me ha pasado lo que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Pues facturas sin pagar, consultorías que tú creías que estabas cobrando y en realidad el cliente te decía, sí, esto no era gratis. Bueno, de esas cosas que nos ha pasado a todo el mundo, que al final aprendes y aprendes sobre todo a dejar las cosas muy claritas con los clientes para que no sufran. Y a cobrar por adelantado alguna parte, que es que eso parece que es que nos cuesta. Cobrar por adelantado, aunque sea el 50%, el 30%, algo. Eso es. Bueno, pues como me has dado una respuesta rápida, vamos a sacar otra pregunta, que hoy está aquí el YouTube calentito. Pregunta de Pablo Moratinos. Mira, que está por aquí. Hola, Pablo. Paul, pregunta 1 pone, miedo me da. ¿Cómo decides los temas de Planeta M? Pues es una cosa bastante orgánica en el sentido de que yo escucho mucho podcast de negocio online y marketing, entonces cuando veo temas interesantes, ya no solo, igual a veces no es ni que el episodio vaya sobre un tema, sino que cuando estás escuchando la conversación salen cosas puntuales, ¿no?, que me llaman la atención y lo coloco en la escaleta, ¿no? Y lo que estoy haciendo últimamente es que en las primeras temporadas de Planeta M nos basábamos sobre todo en el equipo, ¿no?, de Planeta M. Es decir, eran temas que siempre pudiéramos tocar entre los miembros del equipo. Y en esta tercera temporada lo que estoy haciendo es ya no solo cerrarme a miembros del equipo, sino ampliar un poco e intentar traer gente de fuera, ¿no?, para enriquecer aún más la tertulia. Entonces, temas que quizá en segunda o primera temporada no puse porque no teníamos especialistas en el equipo, ahora los pongo y lo que hago es un ejercicio activo de buscar gente buena en el sector que pueda tocar aquel tema en concreto y hacer una mezcla entre miembros del equipo y personas externas. Vaya currazo, ¿eh? Sí,
Sí, Vaya sí. currazo, porque yo me pongo en tu lugar, yo para hacer estas entrevistas, que normalmente, bueno, normalmente, ¿no? En un 99% es un one-to-one, ¿no? No hago mesas redondas, que ahora hice la primera, que por cierto fue muy bien. No sé, querido y querido oyente, si la habéis escuchado. Paul, tú viste la Sí, mesa, tú estuviste por ahí, ¿verdad? está La verdad guay. que una maravilla. Ahora en diciembre es complicado, pero en enero retomaremos y con fuerza, ¿eh? Porque tengo una mesa preparada. Me decían, Jaime, es que en esta mesa es que solo invitas a hombres. Bueno, parece que me conocéis poco, eso es lo primero. Y segundo, que tengo una mesa preparada de mujeres, pero de mujeres guerreras que vais a flipar. Bueno, Paul, ¿cuál fue tu mayor error cuando empezaste en el mundo del emprendimiento? Has contado algo por encima, ese Sí. batacazo que te diste, pero bueno, al final es prueba y error, ¿no? Sí, sí, sí. Algún error de estos que a lo mejor es ese, pero algún error de estos que todavía a día de hoy, cuando lo piensas, te da ese sudor frío? Yo creo que el que te comentaba antes, fue el batacazo más importante y el principal error que he cometido como emprendedor. Y es normal porque justo empezaba y no tenía ni idea, ¿no? Claramente. Entonces, ¿cuál fue el error? Al final, el error fue no poner el servicio o el producto delante del potencial cliente hasta mucho tiempo después, ¿no? Entonces, yo me gasté mucha pasta en un desarrollo de un proyecto que no lo había confrontado con el cliente. Entonces, no hice un mínimo producto viable, no pregunté, no salí a enfrentar lo que yo quería ofrecer con los que tenían que ser mis clientes, ¿no? Y cuando lo vi, ya era demasiado tarde, me había gastado todo el dinero y el negocio no funcionaba. Entonces, yo desde entonces siempre muy pro del lean, ¿no? De la mejora continua, de cuando tienes una idea de un proyecto o un servicio, cuanto antes sacar un mínimo producto viable que puedas mostrar y por lo tanto aprender e iterar, ¿no? Y no cerrarte en tu cueva, que es lo más cómodo, que hacemos todos, porque tendemos todos a esto, ¿no? Me encierro en mi cueva con mi producto, hago algo que yo creo que es perfecto y luego cuando lo sacas a la calle resulta que a nadie le interesa lo que has hecho, ¿no? Y fue el caso, fue el caso. Entonces, yo siempre digo eso, oye, cuanto antes sal. Y con el podcast pasa lo mismo, que es el mismo caso que en los negocios. Cuando tú tienes una idea de un podcast, oye, no te pases 3 meses haciendo guiones, comprando micrófonos, auriculares y viendo la luz por si tienes que hacer un Twitch y luego tal. Y no, oye, sal con lo que tengas, ¿no? Sal con lo que tengas y mejora. Y evidentemente, ¿qué pasa? Que nos da una vergüenza enorme a todos escuchar los primeros episodios de nuestro podcast o ver cómo era la primera versión de la web de un servicio o un producto que estamos ofreciendo ahora, ¿no? Ostras, lo ves y dices, vaya, ¿cómo salí con esto, no? Pero es una buena señal, porque al final quiere decir que Que intentaste has confrontar, mejorado. sí, intentas confrontar cuanto antes con la realidad. Oye, esto es lo que ofrezco. ¿Vas a sacar la tarjeta o no la vas a sacar? ¿No la sacas? Hostia, tienes un problema. Entonces, cuanto antes lo sepas, mucho mejor. ¿Cuánta certeza hay en esas palabras, querido Paul? No es verdad. El producto mínimo viable, sobre todo, es que realmente yo esto me repito más que el pan con ajo. Lo más complicado es dar ese primer paso, porque luego es rodar, ¿no? Muchos oyentes que me mandan de vez en cuando algún correo, ¿no? A vosotros os habrá pasado seguro. Oye, me ha gustado mucho el programa que grabaste con Paul. Voy a empezar por los primeros, que es que de verdad, que es estadística, que es que lo hace un 60% de los oyentes. Yo le digo, pero me parece muy bien, pero empieza por el 50, ¿vale? Eso es trampa, ¿eh? Olvídate, empieza por el 50, por favor. No, pero es así, es así. La verdad que sacar ese producto, yo lo hice con cursospodcast.com, joder, qué spam. Y no Dale, me dale. arrepiento, no me arrepiento. O sea, yo creo que es la mejor decisión que tuve, sacar ese mínimo viable, que era el curso, presentarlo, las ideas, etc, 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 y en plan mecenas, si te puede interesar, te lo voy a poner a un precio súper barato. Bueno, es que no, aquí hoy no estoy para hablar de mí, pero la verdad que hay que hacerlo, o sea, Claro que sí. hacerlo, lanzar lo que sea, probarlo, testearlo, y si no funciona, otra cosa, sin Sí. problema. Es que de esta forma incluyes a tus clientes en la construcción del producto. Y esto es muy importante, porque al final, si no, pasa lo que decíamos antes. Tú vas construyendo una cosa en tu cueva pensando que esto es genial para ti. Pero luego Exactamente, el cliente te dice, totalmente. oye, no, es que a mí lo que me interesa no es B, que es lo que tú crees. A mí me interesa A, ve para allá. Entonces, ostras, Ujú. si tú incluyes a tu cliente en la construcción del servicio o del producto, pues eso que tienes ganado, ¿no? Primero que tienes un cliente fidelizado y segundo que vas a Es que es acertar mucho base. más en el tiro, claro. Es que es base, es que es base. Es que al final
por muy buena que te creas que es tu idea, quien testea el producto no eres tú, sino tus clientes, ¿no? Hay una pregunta de Lidia, que venga, la vamos a poner, que vamos bien de Venga. tiempo. Lidia nos pregunta de nuevo. ¿No teméis que los live de YouTube que están teniendo mucho éxito terminen comiendo terreno a los podcasts ya que son más interactivos? Yo doy mi respuesta rápida, Lidia. No. Ahora la siguiente que la de la... Coincido totalmente. Yo creo que el Son públicos consumo de las dos cosas lo haces de distintos. forma distinta. Es decir, Exactamente. yo creo que al menos yo, cuando consumo podcast, y hablo por mí, cuando consumo podcast estoy haciendo otras cosas con las manos, ¿no? Estoy yendo a comprar, estoy fregando platos, estoy, no sé, pasando el aspirador, lo que sea, o estoy conduciendo, ¿no? Estoy haciendo otras cosas. En cambio, los live, como lo que estamos haciendo ahora, requieren de mi atención. Entonces, es una forma de consumir totalmente diferente. Y para mí no hay ningún problema y pueden convivir perfectamente ambos. Son públicos totalmente distintos, totalmente distintos. Yo no era de consumir YouTube. Ahora he empezado un poquito, ahora que he empezado con los live y demás, pero era poco asiduo y creo que perfectamente se pueden hacer las dos cosas sin miedo de perder, digamos, el camino, ¿no? No, son públicos distintos, ¿de acuerdo? Y pueden funcionar también en un lugar como en otro. Sí. Bien es cierto que para que funcione en plataforma podcast en sí, sin vídeo, lo que audio puro y duro, siempre hay que tener en cuenta que se está haciendo audio. O sea, tener en cuenta que el oyente no va a tener la cámara delante, ¿de acuerdo? Eso Si es. hablas de cosas que necesitan un soporte visual, ten por seguro que en el podcast va a dejar de seguirte y a lo mejor con suerte se va para YouTube, pero en el podcast va a dejar de seguirte, ¿no? Sí. Bueno, Paul, vamos al momento de pasta. Paul Rodríguez, vamos a hablar de Money. Paul, ¿Qué quieres que te cuente? ¿qué me quieres contar mayormente? Porque yo, hombre, Todo. tengo confianza contigo, pero tampoco últimamente estoy muy suavico y no aprieto mucho, ¿vale? Facturación mensual, anual, con tus proyectos, servicios, etc, etc, etc. Como siempre digo, no estás obligado. Esto es como cuando lees los términos y condiciones. No estás obligado a decirlo. Yo te voy a apretar un poquito. Incluso no tienes por qué decir cantidades, ¿vale? Di aproximados, lo que quieras. Normalmente aquí la gente dice cantidades, ¿eh? También te lo Claro dejo que sí, caer. claro que sí. No tengo ningún problema, ninguno. Mira, como estamos cerrando el año, me va a ser muy fácil decirte la cifra. Voy a cerrar el año con 32.000 euros aproximadamente de facturación. ¿De Muy acuerdo? bien. Y más o menos, para que nos hagamos una idea, 50% sería consultoría con clientes, ¿de acuerdo? Un Consultoría 30%, de marketing. sí, de marketing, consultoría de marketing, un 50% por ahí. Luego tengo otro 30% que serían los membership sites, ¿de acuerdo? Y un 20% serían podcasts. Es decir, los patrocinios de los podcasts que hemos tenido durante este año. Más o menos es eso. Muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad que muy bien. Tenemos una conversación pendiente, por cierto. Que también, Paul, déjame decirte, sí, antes de por pasar a la favor, siguiente pregunta, por que el favor. objetivo para mi siguiente año, para 2021, mi objetivo es cargarme las consultorías con clientes. ¿De acuerdo? Wow, wow. Este es el objetivo. Entonces, es Avaricioso, es ambicioso, avaricioso, es avaricioso, más que ambicioso. ambicioso. Sí, sí, las Es dos cosas, avaricioso porque, avaricioso y hombre, ambicioso. 50% es mucho por ciento, ¿eh? Eso es. Entonces, el reto es conseguir que el resto de proyectos pues me sumen la facturación que ahora está ocupando la parte de consultoría con clientes. Y la intención es reducir al máximo, quedarme quizá con algunos que tengo desde hace tiempo, pero la cosa es ir reduciendo esta parte porque creo y quiero centrarme en los proyectos que no están ligados a mi tiempo. ¿Vale? Que este es el gran problema. El tiempo no lo puedes comprar No. y todo lo que sea intercambio de tiempo por dinero, me lo quiero cargar de mi vida. Y te puedo asegurar que el año que viene yo pondré mi granito de arena para que eso sea así. Porque Bien, tengo visión de hacer grandes cosas, de patrocinios, etc, etc. genial. Bueno, vas a ser la persona que va a estrenar nueva pregunta de esta sección. Olé, qué grande. ¿Serías capaz de contar algo que poca gente, y cuando digo poca gente, que como mucho lo sepa tu madre, que las madres no Hostia. tienen que saber todo, casi todo, que nos contaras algo sobre ti que nadie sepa?
Uy, hay muchas cosas. Mira, voy a contarte 3. Venga, va, a ver. ¡Wow! Vaya estreno, venga, 3. aplauso, aplauso. A tope. A ver la gente en el chat, aplauso. Aplausos. Mira, la primera es que me chiflan los pepinillos en vinagre. Venga ya, hombre, a mí también. Me chiflan. Brutal. Eso Luego, lo sabe tu segundo. mujer, no vale. Seguro que lo sabe tu mujer, no vale. ¿Qué más? Venga, va, a ver. Esto lo sabe poca gente. Estuve a nada de morir con 3 meses de vida. ¡Wow! Sí, No sí. me digas. ¿Se puede contar por qué? Me ves la barriga, tengo una cicatriz así vertical de ¡Wow! toda mi Sí. barriga. No, Sí. no hace falta que la enseñes, pero ¡wow! Sí, me operaron con 3 meses porque tenía un problema en el intestino, que se puso el intestino dentro del otro y se ¡Wow! pudrió, básicamente. Sí. Me tuvieron que operar y por suerte sobreviví. Y lo curioso del caso es que mi mujer también estuvo de niña muy cerca de morir. Y entonces siempre hacemos la coña. Que la muerte une, ¿cómo va esto? Que la muerte nos unió, ¿no? Que al final estamos aquí los dos de puta casualidad, hablando en plata. Y bueno, es una coña que nos llevamos con ella, ¿no? Sí, bueno, una coña, pero que hay que darle 3 o 4 vueltas sí. y pensar bien, ¿eh? Que, oye. Sí, es así, es así. Mira, es algo que yo siempre digo que me ha ayudado a poner un poco los pies en la tierra, ¿no? De decir, oye, estamos aquí de pura leche, como podríamos no estar. Y es algo tan claro, ¿no? En mi caso, que al final pues lo tengo súper asumido. Y luego te había prometido una tercera, que esto lo sabe más gente, pero poca ahora mismo, porque hace tiempo que no lo comento, es que soy saxofonista retirado. ¡Wow! No lo sabía. ¿Ves tú? No lo sabía. Sí. Estuve muchos años estudiando música y en particular el saxo, porque me chifla el mundo del jazz y sobre todo me chifla toda la música que lleva vientos. Siempre me ha chiflado un montón. Y la verdad es que ahora, pobrecito, lo tengo abandonado, pero bueno, es algo que poca gente sabe. Vaya estreno, Paul. Muchas gracias. Sí, señor. Joder, es que esto en realidad es un poco para conocer un poquito más, ¿no? Pero si sé que se va a dar también, lo hubiera hecho desde el programa 50, ¿sabes? O sea, genial. Saxofonista. Qué romántico, ¿no? Es el saxofón, ¿no? Lo veo como... Mucho. No sé. Qué guay. Es muy bonito, el instrumento es muy bonito, la verdad. Sí. ¿Y tienes grabado algo por ahí? Pues ahora mismo, mira, tengo de cuando tocaba, tuve un cuarteto, porque yo empecé tocando clásica. Es decir, ojo al dato, tocaba música clásica con saxofón, con 4 saxos, un cuarteto de saxos, y de esto tengo algo grabado, pero luego lo demás ya no, la verdad. Pero sí. Interesante. Oye, pues a ver si algún día... Esto queda en privado, ¿eh? A ver si algún día me lo pasas y le pego una escucha, que puede ser interesante. Paul, ¿qué le recomendarías a los oyentes para poder sobrevivir en este mundo del emprendimiento online, en la bonita jungla del emprendimiento online? A ver, te voy a decir 3 o 4 cosas. A ver, lo primero, los sistemas, ¿no? Que antes lo comentábamos en el caso del podcast. Para mí es muy importante los sistemas. Es decir, sistematizar las cosas para que poco a poco vaya girando la rueda y tú puedas ir haciendo pequeñas mejoras continuas que mejoran tu sistema. De este modo, cada vez eres más eficiente, trabajas con menos tiempo y mejor, ¿no? Entonces, el caso del podcast es reservarte las horas durante la semana, time blocking. Yo trabajo mucho con time blocking, me va muy bien y tengo unas horas asignadas para hacer cada cosa. Y esto me permite, pues, hacer girar la rueda cada semana. Esto para mí, básico. Luego, probar y fallar, es decir, probar cosas rápido, lo que decíamos antes, ¿no? Que esto lo he aprendido a base de hostias. Cuando te viene una idea, pruébala, tírala al mercado, prueba a ver qué tal funciona, prueba si la gente reacciona como tú crees que van a reaccionar y si no, pues ve pivotando, ¿no? Esa idea del lean, ¿no? Y de la mejora continua que yo creo que es clave. Y luego, combinado con todo esto que te he comentado, yo creo que hay que tener una buena tolerancia a la incertidumbre como emprendedor, ¿vale? Porque sí que es verdad que en algún momento siempre tienes que lanzarte a la piscina con cosas. Entonces, bueno, tienes que tolerar no saber qué va a pasar el mes siguiente. Y no pasa nada. En el momento que aprendes a vivir un poco en esta situación de no certidumbre, pues te vas encontrando cada vez más cómodo y al final se convierte en tu día a día, ¿no? Al final estás allí en medio de las olas surfeando y esto es lo que haces. Aprendes a tolerar. Sí, aprendes a tolerar no tener muy claro qué es lo que va a pasar en un mes, en 2 o en 3. Y cuando encuentras tu punto de equilibrio, pues eso te da mucha libertad, ¿no? Porque al final tú puedes elegir hacer cosas y sobre todo, lo más bonito de todo es que tú eres el responsable de todo lo que pase. Tanto si son éxitos como si son fracasos, que también tienen algo de bonito en el fondo.
Hombre, por supuesto que sí, porque como siempre, ese dicho tan romántico también que hay, que no son fracasos, ¿no? Son pasitos más cerca de futuros éxitos. Que no es así Pues sí, exactamente, pero bueno, yo me lo llevo a mi campo y lo digo como me da la gana, que para eso es mi podcast. Paul, correcto. tenía muchas ganas porque me apetecía conocerte un poquito más. Yo sé que muchos oyentes que te siguen les apetecía este episodio para conocerte un poquito más. Te doy las gracias, lo primero de todo, por todo lo que te has abierto. Y antes de despedirte, un poquito más de spam, ¿no? A ti que te mola el spam y a mí que me mola el spam, que esto es spam de valor, como se dice. Dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos saludarte, contratarte, etc, etc, etc. Venga, va. Pues a ver, tengo mi página web, que es paulrodriguez.com, que básicamente es donde veréis todos los proyectos en los que ando ahora mismo metido. Me podéis encontrar sobre todo en LinkedIn y Twitter como Paul Rodríguez Riu. El nombre de usuario es Paul Rodríguez Riu. Luego en tribucasters.com, en planetampodcast.com. Y os recomiendo muchísimo que escuchéis tanto Planeta M como Tribucasters, pero sobre todo Tribucasters, porque estamos contando la experiencia de montar una nueva startup que va a salir, espero, en poco tiempo en el Puedes mundo hacer del más spam, podcasting. ¿eh? Puedes hacer spam, no te cortes. Venga, no me corto. Se va a llamar Mumbler y va a ser un servicio para poder lanzar tu podcast de suscripción. Entonces, sin tener conocimientos técnicos. Estamos contando en directo, ¿no? En el podcast Tribucasters los pasos que estamos siguiendo para montar esta empresa y bueno, lo vamos a pasar bien juntos y la intención es involucrar a todo el mundo, a toda la audiencia, precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? Para intentar que los potenciales clientes formen parte también de la construcción de este servicio y la verdad es que lo estamos pasando muy bien, aprendiendo un mogollón de cosas y estáis todos invitados a pasaros por el podcast y seguir un poco la evolución de todo este follón. De todo este lío. Eso La es. verdad que enhorabuena porque es un proyecto que hacía falta. Hace falta montar proyectos alrededor del podcasting que no dependan de un podcaster, ¿no? De una empresa que digamos que se alimente, ¿no? de nuestros contenidos que damos de forma gratuita, porque aquí estamos hablando de contenido para iVoox, Spotify, etc, 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 que nosotros somos los que les damos, digamos, negocio y que no viene devuelto de una forma tan justa desde mi punto de vista, pero bueno, esto daría para otro programa, bueno, esto daría Sí. solo para un podcast. Por eso os doy la enhorabuena, porque la verdad que no sé si irá bien, si irá mal, pero necesario es. Os doy también la enhorabuena por todo el curro que os estáis dando para difundir en todos los medios posibles el mundo del podcasting. Estáis apoyando muchísimo. Mucha gente está conociendo el mundo del podcasting gracias a vosotros, gracias a Tribucaster y gracias, bueno, a esa nueva red, Redcast, que por aquí, yo creo que esto es un complot porque por aquí hay más de uno de esa red, aquí en el live. Y de verdad, yo personalmente como podcaster os doy las gracias porque al final de esto nos beneficiamos todos. Es así. Sí, sin duda. Al final hay que empujar entre todos. Esto no es para nada mainstream aún. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es un podcast y tenemos que empujar todos para conseguir que haya muchos más oyentes porque de esto nos vamos a beneficiar todos sin ninguna duda. A los oyentes que todavía habéis aguantado este ratito, os recomiendo que busquéis el Día del Podcasting. ¿Qué título tenía exactamente, Paul? Que no hemos hablado de ello. El Día del Podcast como negocio. Como negocio, de acuerdo. Eso es. Buscarlo en YouTube. Está en YouTube todavía, ¿verdad? Sí, están en el canal de Redcast, veréis que están todos los vídeos de toda la jornada y los podéis ahí consultar. Sobre todo para gente que está empezando en el mundo del podcasting, porque la verdad que se tocaron temas muy diversos. Incluso hubo alguna que otra ahí. No pelea, pero bueno, hubo ambiente. Hubo grados. Sí. Y os lo recomiendo. Oye, Paul, muchas gracias, te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir, muchas gracias por darme un ratito de tu tiempo, ha sido puro placer tenerte por aquí. Nos vamos a ver dentro de poco no, nos vamos a oír mañana. Sí. Bueno, sí, mañana del día de la grabación, no de cuando sale el podcast. Mañana nos escuchamos en Planeta M. Y de verdad, muchas gracias por esa sinceridad, muchas gracias también por esa sonrisa, que también mola mucho tenerte en vivo para que se vea que es un tío que sonríe, que es muy importante sonreír y sobre todo al micro, ¿eh? Parece una tontería, sí, pero cambia la cosa. De verdad, muchas gracias por estar en el club. A ti, ha sido un placer y lo he pasado en grande. Y bueno, a todos los que estáis en el live, no sé si esto Iván lo dejará o lo cortará,
Ya veremos a ver lo que hace. A todos los que estáis en el live, muchas gracias por participar, que no ha sido mucha gente, pero oye, la verdad que ha habido movimiento y se agradece, ¿de acuerdo? Apuntaros a la newsletter para enteraros de próximos live y también muchas gracias por estar ahí, ¿de acuerdo? Paul, a cuidarse. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Club WordPress. Cada semana una nueva entrevista a profesionales del marketing y negocios online, con Jaime Garmar como conductor del programa y recomendaciones que puedes necesitar para iniciar o mejorar tu proyecto digital. Suscríbete en la newsletter en clubwpress.com y recuerda, valora y comparte este episodio con otros, sería tu forma de darnos las gracias. Si quieres escuchar otro podcast de Jaime, entra en jaimegarmar.com.